Pasamos a presentar a la magíster Claudia Monsalve Zanatti. Ella es representante del consorcio Obrainsa Astaldi y directora del equipo 11. Claudia es economista egresada de la Escuela de Economía de la Universidad Ricardo Palma. Regresa a su alma mater y magíster en finanzas en la Universidad del Pacífico, con especializaciones en gestión de las energías renovables por el CIEMAT en España, financiamiento de proyectos ambientales por el Japan Bank for International Cooperation del Japón y en huella de carbono por la SGS. Claudia es socia fundadora del equipo 11 y representante del consorcio Obrainsa Astaldi para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Es especialista de nivel internacional en finanzas, energías renovables, medio ambiente y proyectos de cooperación internacional. Cuenta con más de 12 años de experiencia en lo que es el mercado de los bonos de carbono, un tema muy importante que lo vamos a ir engarzando con los temas de bolsa de valores que también se incluyen dentro de la semana de la fase, siendo la más reciente su participación en Indesa Carbono para Perú y América Latina, contribuyendo a posicionar a la empresa como líder en el mercado de carbono peruano, a participar en registros de 20 proyectos MDL. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida con un caluroso aplauso a la magíster Claudia Monsalve Zanatti. Buenas noches, señor decano de la facultad, Jesús Hidalgo Ortega, presidente de la comisión organizadora de la Semana de la Fase, el ingeniero Víctor Montero, queridos profesores, alumnos, ante todo, gracias por la invitación a participar de este evento, del cual me siento muy orgullosa de participar como exalumna de la universidad en la Facultad de Economía. El tema de mi presentación es el cambio climático y el mercado de carbono. Voy a tratar de resumirla y hablar solamente de 4 puntos que he pensado que son los principales para esta conferencia. La primera es el cambio climático y el tema del calentamiento global. El segundo punto son los gases de efecto invernadero y explicarles qué tipos de proyectos son los que disminuyen estas emisiones de gases de efecto invernadero. El tercer punto es el mercado de carbono y el cuarto, cómo se están llevando a cabo las negociaciones internacionales referentes al cambio climático. De repente a ustedes ya a lo largo de estas conferencias se les ha explicado qué es el cambio climático, pero voy a tratar algunos de ustedes no lo conocen, entonces voy a explicárselo brevemente. Ustedes pueden ver en el lado donde dice efecto invernadero, este es un fenómeno natural que ha sucedido siempre en la naturaleza, en el planeta, y es lo que permite la vida en el planeta. Como pueden ver, los rayos solares entran a la atmósfera, atraviesan la atmósfera, y parte de ellos son capturados y parte de ellos devuelven al espacio. Esta franja plomita que se ve ahí son los gases de efecto invernadero, que es lo que permite la vida en el planeta. Este, como les digo, es un fenómeno natural. Al lado derecho pueden ver ustedes lo que es el calentamiento global. Este término surge en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático de 1992. Se dice que el calentamiento global es causado por la actividad humana. La actividad humana ha hecho que esta franja que ven ahí, ploma, que son los gases de efecto invernadero, se hagan cada vez más gruesa, y al hacerse más gruesa, los rayos solares no permite que la radiación solar salga al espacio donde se concentre en mayor cantidad en la Tierra, y esto hace que nos estemos calentando. Entonces el calentamiento global, en lo que se conoce en la convención, es producto de la actividad humana, mientras que el efecto invernadero es un fenómeno natural que siempre está sucediendo. Esto se remonta, digamos, al año 1990. En esta época se formó lo que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Este es un grupo de expertos internacionales que han venido estudiando y modelando el sistema climático del planeta, ¿no? Y ya en el primer informe que ellos hicieron en 1990, comienzan a tener evidencia que la actividad humana es la que está causando este problema del cambio climático. Si ustedes ven esa línea negra, bueno, me hubiera gustado tener un puntero para señalarles, pero esa línea negra que está ahí
son las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Se miden en términos de CO2 por partes por millón. Las barras lo que miden es el calentamiento global, miden en grados centígrados, en este caso está en grados Fahrenheit. Y lo que trataron de demostrar en este año fue que había una relación entre el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero y el incremento de la temperatura global del planeta. Este panel intergubernamental ha seguido buscando evidencia, ha seguido trabajando en el tema y ha desarrollado modelos climáticos ya mucho más avanzados, con mucha más probabilidad de certeza. Y es en el año 2013 donde ellos lanzan el quinto informe del IPCC, el quinto informe, es el último informe que hay. Entonces acá lo que ellos mencionan es que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios ni milenios. Si ustedes ven la gráfica del costado, lo que se ve ahí que se va subiendo es la temperatura promedio anual del planeta, y lo que ven abajo es una gráfica de la temperatura promedio por decenios. Entonces ustedes pueden ver que los últimos decenios siempre han sido más cálidos que los anteriores. Este gráfico, toda esta información es tomada de este informe del IPCC, del quinto reporte. Como esta gráfica muestra el planeta Tierra y dónde es que ha habido el calentamiento, dónde está el proceso de calentamiento. Verán que casi la totalidad del planeta ha experimentado un aumento en la temperatura de la superficie. Desde 1950 aproximadamente se han observado cambios en numerosos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Esos tres sí lo pueden recordar, porque a veces uno recuerda más las consecuencias que las causas que están produciendo el cambio climático. Muchos de ustedes recordarán los fenómenos del Niño que han sucedido en el país, fenómenos del Niño mucho más pronunciados de los que habían antes, el tema de los ciclones, el tema de las lluvias muy fuertes o las sequías muy prolongadas. En este mismo informe mencionan varios temas, pero yo quería resaltar esto, el tema del calentamiento del océano. Hay evidencia científica de que el océano se está calentando. Hay una evidencia que ustedes de repente lo han estado leyendo, de que en los últimos decenios los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa. También el tema del incremento en el nivel del mar, también hay evidencia científica de esto, y el ciclo del agua. Esto también está afectando, especialmente, como decía la ministra antes, a nuestros agricultores, ¿no? Ustedes de repente han escuchado que sus papás les dicen, estamos en septiembre, en esta época siempre salía sol, o comienza abril y le dicen, qué raro, no se va el verano, en esta época siempre ya hacía frío. No sé si han escuchado esas cosas. O cuando se van de viaje de repente a provincia, les dice el agricultor, ya debería haber venido la lluvia, todavía no llega. Esas son las consecuencias del cambio climático, cambios en las estaciones, cambios en sequías más pronunciadas, cambios en precipitaciones más abundantes, ¿no? Ahora lo que ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se produce o qué son estos gases de efecto invernadero? No sé si ya se los han explicado, pero los gases de efecto invernadero que se han reconocido son seis los gases de efecto invernadero. Y les quiero explicar esto para que ustedes sepan en dónde están presentes y qué es la actividad humana. La actividad humana es la que lo está produciendo, pero ¿en qué actividad específicamente? Por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se produce con la combustión de los combustibles. Entonces, por ejemplo, para producir energía en nuestro país, si bien mucha energía se produce con hidroeléctrica, alguna energía se produce en base a gas natural, otra en base a petróleo, otra en base a carbón. Y cada vez que se produce un kilowatt hora de energía que estamos consumiendo, se emite alrededor de 0.5 toneladas de CO2 a la atmósfera. En Perú, en otros países es diferente dependiendo del mix de su matriz energética, ¿no? El transporte por la quema de combustible también genera muchas emisiones. Alrededor del 40% de las emisiones mundiales provienen del sector energía, y esto incluye al sector transporte. O sea, los mayores emisores son el sector energía
y el sector de cambio del uso de la tierra o lo que es también la deforestación. Luego está el otro gas, que es el metano. El metano se produce de toda la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. También está presente en la minería de carbón, en lo que es los rellenos sanitarios, cualquier descomposición de la biomasa. El problema con los siguientes gases es que ustedes van a ver que cuando se habla del calentamiento global, hablan del CO2, pero no sé si se han dado cuenta alguna vez que le ponen una E abajo, que es CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir? Que todo se mide en términos de CO2, pero tenemos que tener en cuenta el poder de calentamiento global de los otros 5 gases de efecto invernadero. Entonces el metano tiene, por ejemplo, 21 veces poder de calentamiento global con respecto al CO2. Entonces cuando uno tiene un relleno sanitario, que tenemos acá en Lima, y emite metano, que emite 1 tonelada de metano, está emitiendo 21 toneladas de CO2. Por eso es tan importante las emisiones provenientes de metano. Luego está el óxido nitroso, que está presente en la elaboración de los fertilizantes, en los explosivos. Y los otros 3 gases que están abajo son gases industriales, que están presentes en los refrigerantes, en la industria eléctrica, que en verdad en nuestro país se produce muy poco como producción, pero sí se utiliza, y en la medida que se produzca una fuga, se está emitiendo estos gases. Y al lado derecho ven ustedes el poder del calentamiento global que tienen estos gases. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ustedes, todos estos gases y todas estas actividades es lo que está provocando el calentamiento global. Esto ha sucedido a raíz de la revolución industrial en adelante, Entonces, ¿qué tipo de proyectos? Lo que yo más he trabajado es el tema de mitigación al cambio climático, que es desarrollar proyectos que mitiguen las emisiones de gases de efecto invernadero que están afectando el cambio climático. Entonces, ¿qué tipo de proyectos podrían desarrollar? Por ejemplo, todo lo que es energías renovables. Cualquier fuente de energía renovable, en su mayoría, disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de energía proveniente del viento, energía eólica, mareomotriz en el mar, energía solar, energía proveniente de la biomasa, la geotermia, las pequeñas centrales hidroeléctricas. Todas esas son energías limpias que contribuyen a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego está el tema de cambio de combustible, que acá sí tenemos, por lo menos en nuestro país, mucho que hacer todavía, ¿no? Cambio de combustible me refiero a industrias que utilizaban en un momento petróleo, diésel, que estas se cambian por utilizar, por ejemplo, un combustible menos contaminante como puede ser el gas natural o otro, ¿no? Temas de eficiencia energética. Cualquier proyecto de eficiencia energética es uno de los mejores proyectos que disminuyen las emisiones, porque estos proyectos son muy baratos, con muy poca inversión y una recuperación muy pronta en la inversión, se pueden reducir las emisiones. Proyectos tan sencillos como el cambio de las luminarias de usar luminarias que ahorren energía pueden llevar a reducciones de emisiones. Proyectos de forestación, de deforestación, todo proyecto de transporte que lo haga más eficiente también disminuye las emisiones. Y así podemos seguir haciéndole varios ejemplos de este tipo de proyectos. Ustedes se preguntarán por qué una economista con especialidad en finanzas se dedica al tema de cambio climático. Y es porque en verdad para mitigar estas reducciones de emisiones lo que se necesita es generar proyectos, generar actividades que sean rentables para el inversionista, convencerlos de que son actividades rentables o generar mecanismos de mercado que ayuden a que estas actividades sean rentables para que se desarrollen y disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto que les he contado del cambio climático, de cómo se originan las emisiones, de lo que está pasando a nivel mundial, es que en este contexto surge el mercado de carbono. ¿Por qué surge? Surge por un reconocimiento que hay una problemática mundial de cambio climático. Esta problemática nos va a traer problemas de adaptación al cambio climático. Adaptación en diferentes temas, respecto a la disponibilidad de los recursos naturales para producir bienes y servicios, temas de agua, temas de energía, temas de transporte, temas de infraestructura, etcétera. Todo esto nos va a traer costos. Adaptarse al cambio climático a una velocidad tan rápida como la que está pasando nos va a traer costos. Entonces, esos costos son externalidades que deben ser internalizadas en los productos o los bienes y servicios que producen estas emisiones de gases de efecto invernadero.
Lo que está pasando es que se producen bienes y servicios intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones en carbono, y estos gases no internalizan estos costos que están contribuyendo. Es como una falla de mercado. Entonces, ante esta situación, ¿cuál fue la respuesta de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas creó, primero en el 92, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y esta convención se reúne anualmente en lo que se llama las conferencias de las partes firmantes de la convención, que es la COP, que es la que se va a dar ahora en Lima, en diciembre. Entonces, en esta COP, en la tercera COP, se da el protocolo de Kioto. En el protocolo de Kioto por primera vez se crea un mecanismo de mercado para reducir las emisiones de una manera costo efectiva. ¿Por qué costo efectiva? Lo que se quiere es reducir las emisiones al menor costo posible. Para entender esto hay que tener conciencia de que lo que estamos hablando es de una contaminación global. No importa dónde se emite el CO2, nos afecta a todos, a todo el planeta en general. No importa si yo acá tengo una planta de carbón y produzco energía, con esa planta de carbón el CO2 se emite a la atmósfera, al planeta, y eso me afecta a mí como Perú, le afecta a Japón, le afecta a Estados Unidos, le afecta a cualquier país. Entonces eso no te afecta a ti como persona directamente en temas respiratorios, que alguna gente se puede confundir. No, es una contaminación global. Entonces hacer contaminación global al mismo tiempo que da lo mismo donde se emiten las emisiones, da lo mismo donde se reducen las emisiones. Lo que importa es que en el neto se están reduciendo emisiones de lo que se emite con lo que se reduce. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque así es como surge el mercado de carbono. Lo que se busca es hacer una reducción costo efectiva. Ustedes comprenderán que hay países más desarrollados y países menos desarrollados. En los países más desarrollados probablemente ya se estén utilizando energías renovables en el límite que se pueden utilizar, ya tienen varios parques eólicos, varios parques maremotrices en el mar, ya tienen plantas solares, utilizan la biomasa para generar energía, tienen tecnologías de punta. Entonces, para reducir las emisiones que ellos generan, costaría mucho más caro que reducir las emisiones en un país que recién se está desarrollando, digamos como Perú. Entonces, como no importa dónde las reduzcas, se puede hacer un intercambio entre esas economías y las otras. ¿Cuál es el beneficio? La transferencia tecnológica de estos países hacia la nuestra, y de parte nuestra es la venta del bono de carbono para que ellos mitiguen sus emisiones. Y en el balance debería ser neutral. Entonces, en este protocolo de Kioto, que se crea esta estructura, se crean mecanismos de mercado para que esto se dé. Acuérdense que en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático es una convención que es enunciativa, no se dice hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hay que contribuir al desarrollo sostenible, hay que transferir tecnología, pero no se dice cómo. En el protocolo de Kioto recién se pone una meta cuantificable y se dice los países en vías de desarrollo deben reducir sus emisiones en 5.2% con respecto a las que tenían en 1990 y deben cumplirlas en el periodo de 2008-2012. Entonces esto es lo que crea el mecanismo de mercado. Hay una demanda por los bonos de carbono creada por este protocolo de Kioto, hay países que demandan estos bonos y hay países que pueden ofrecerlos. Entonces, en el protocolo de Kioto se crean tres mecanismos. Uno que se llama el comercio de emisiones, la implementación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio. Los tres están basados en la misma unidad, que es el bono de carbono. Entonces, lo que es en el comercio de emisiones se refiere al comercio de emisiones provenientes de países que tienen metas de reducción de emisiones, a los países desarrollados. Estos países desarrollados que tienen metas de reducción de emisiones, lo que hicieron, especialmente Europa, que su comercio de emisiones va más allá del 2012, lo que hizo fue trasladar sus metas a sus empresas, a sus instalaciones, y le puso cuotas. Le dijo a sus empresas, tú puedes emitir, digamos una empresa española, tú puedes emitir 100.000 toneladas, a otra empresa tú 200, a otra empresa 300, le puso cuotas. Entonces, y cada empresa tenía una cuota, medida en términos de toneladas de CO2 o bonos de carbono. Entonces, a la que le sobraban, por ejemplo, una empresa que ese año no había vendido, había tenido recesión, qué sé yo, no había, como la emisión de bonos de carbono está relacionada con el nivel de actividad económica, si tiene menos actividad económica, había generado menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, le sobraban cuotas.
Y como le sobraban cuotas, la podría vender a alguien que necesitaba las cuotas porque había producido mucho más bienes y servicios, había emitido mucho más y necesitaba comprar esas cuotas. Entonces comenzó a crear un mercado, un mercado que era muy líquido, que se transaba entre las cuotas de entre los países que tenían compromisos. Esto era solamente entre los países con compromisos, economías desarrolladas. Luego el otro tema era la implementación conjunta. Este era entre países también desarrollados que desarrollaban proyectos en otro país. Por ejemplo, Italia, que desarrolla un proyecto en España, que reduzca emisiones y que se lo venda de Italia a España. Eso era entre países desarrollados. El único mecanismo que nos competía a nosotros era lo que se llamaba el mecanismo de desarrollo limpio, por medio del cual todos los países que no tenían compromisos de reducción de emisiones podían generar proyectos que redujeran emisiones y vendérselos a estos países que sí tenían metas de reducción de emisiones. Entonces, yo por ejemplo acá en Perú podría ser una pequeña central hidroeléctrica que vendiera energía al sistema interconectado nacional, y esto significa que en el margen iba a desplazar a una central térmica que producía energía, iba a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Estas reducciones de gases de efecto invernadero se cuantificaban y se convertían luego en un bono de carbono. Esta empresa que era dueña del proyecto podría vender este bono de carbono a cualquier país de estos que tenían cuotas de metas de reducción de emisiones. Entonces es así que se crea el mercado de carbono. ¿Qué tenemos acá? Este es un gráfico también de este informe del IPCC, donde relaciona la trayectoria del Producto Bruto Interno con las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que a mayor crecimiento, ustedes deben saber que hay una relación directa entre el crecimiento económico y el crecimiento del consumo de energía. Cuanto más crecemos, más energía consumimos. Entonces, si seguimos la trayectoria de la línea azul, que es de arriba, del PBI, y seguimos la trayectoria de la línea de base, lo que vamos a hacer es seguir emitiendo más gases de efecto invernadero, especialmente China, India, todas las economías que están creciendo. Si seguimos el modelo tradicional de crecimiento, lo que vamos a hacer es seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué dicen estos expertos? Dicen que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera no debería pasar de los 450 partes por millón. Y ahora estamos en 400. Para que eso suceda en el 2050, debemos reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero que producimos. Se dice que son 7 toneladas por habitante, deberíamos reducir a 2 toneladas por habitante. Es un gran esfuerzo. Para que ¿cuál es la meta? No pasar del incremento de la temperatura del planeta de los 2 grados. Esa es la meta que se tiene. Porque más allá de eso, tendríamos un problema. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se hace es lo que se ha hecho es un estudio de qué actividades pueden reducir emisiones de gases de efecto invernadero y cuánto pueden costar, y cuáles son las más fáciles de realizar y cuáles no. Entonces, por ejemplo, donde dice A, son todas las emisiones que cuestan menos de realizar. Son por ejemplo, lo que le decía de eficiencia energética. Cuesta menos y puede reducir muchas emisiones. Las que dicen B son las que cuestan más, reducen emisiones, pero cuestan más. Entonces, ¿cómo incentivamos a un inversionista a invertir en una actividad en la cual su rentabilidad es más baja? Deberíamos darle un bono, que es el bono de carbono, para hacer que estas actividades se hagan realidad. Por ejemplo, los proyectos eólicos, los proyectos solares, la geotermia. Y bueno, la parte C son ya proyectos que tienen una rentabilidad mucho más baja, ¿no? De lo que se trata de este mercado de carbono es darle un plus a los proyectos, un dinero extra para que se hagan realidad. Proyectos que tienen una rentabilidad, que están en el margen, puedan hacerse atractivos. Que la TIR del proyecto, digamos en un proyecto de energía renovable, la rentabilidad cuando el mercado de carbono estaba alto, podría subir el 2%. Y 2% ya hace la diferencia. Si tienes un 10% de rentabilidad económica, sumas 2, el 12% puede ser atractivo. Y había proyectos de biomasa que la TIR se subía mucho más, en proyectos de riesgos sanitarios la TIR también subía mucho más. Bueno, esto ya se los expliqué. Lo que les quería explicar es que tanto en el protocolo de Kioto, que había los 3 mecanismos que había, cada uno significaba, lo que se comercia en realidad es 1 tonelada de CO2.
y una tonelada de CO2 representa un bono de carbono. Entonces siempre van a ver ustedes que hay diferentes siglas, diferentes modos de llamarlo, pero al final cada uno es una tonelada de CO2 y es un bono de carbono. Hay diferencias, sí. Las diferencias es que unas se basan en cuotas y otras se basan en proyectos. Entonces, que algo se base en cuotas es mucho más, es mucho más certero. Que algo se base en proyectos tiene una incertidumbre. ¿Por qué? Porque tienes que hacer realidad el proyecto, tienes que conseguir financiamiento, tienes que implementarlo, tienes que operarlo y después recién reduces emisiones. Entonces, hay una diferencia de precio. Las cuotas han tenido otro precio más alto. Los proyectos que se realizaban en Europa tenían un precio más alto y los proyectos que se realizaban en economías como la nuestra tenían un precio más bajo. Siempre había un spread en el mercado de carbono, a pesar de que significaban lo mismo. Un bono de carbono, una tonelada de CO2, no se vendían al mismo precio, porque el comprador tenía una percepción del riesgo diferente de cada uno de estos instrumentos. Este es un gráfico que muestra el balance mundial del mercado de carbono, de lo que ha habido hasta el 31 de diciembre del 2012, que fue donde se registraban los proyectos en el marco del protocolo de Kioto. El gráfico que está acá muestra el esperado en términos de millones de toneladas de CO2 y de dónde provienen los proyectos. Las franjas negras son proyectos estos industriales, las rojas son los de energías renovables, el azul son los de metano, de ahí sigue la amarilla, eficiencia energética, cambio de combustible y reforestación. Van a ver que los proyectos más atractivos a nivel mundial siempre han sido los de energías renovables y los de eficiencia energética. Por otro lado, en el gráfico de abajo van a ver la participación por países. ¿Quiénes son los países que más proyectos de mecanismo de desarrollo limpio han producido a nivel internacional? Y tenemos a China como el principal promotor de estos proyectos, el que más proyectos ha hecho ha sido China, luego India, de Latinoamérica Brasil y así sucesivamente. Veamos, les he puesto esta gráfica para que vean el caso de Perú, que esto no es solamente a nivel internacional, sino que Perú ha participado activamente en este tipo de proyectos. En el Perú se han registrado 59 proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. En verdad, la mayoría de estos proyectos han sido centrales hidroeléctricas de pequeña escala y algunos de rellenos sanitarios, otros de eficiencia energética, uno de deforestación. Y al otro lado están los CER que se esperan que estos proyectos reduzcan, que son 10.290.000 toneladas de CO2 solamente de los proyectos peruanos, una vez que se implementen y se calcule la reducción de emisiones. Ahora, en la experiencia peruana, para generar certificados de reducción de emisiones, aparte de hacer todo el protocolo que hay que hacer para que te registres como proyecto de mecanismo de desarrollo limpio, el proyecto mismo tiene que financiarse, construirse y operarse. Y una vez que se opere, recién puede reclamar los bonos de carbono. Como esto comenzó a tener mayor dinamismo en el 2008 y en el 2012 terminó, no todos los proyectos han logrado vender sus bonos de carbono. Pero, por ejemplo, ha habido muchos casos que se han vendido. Una central hidroeléctrica en Arequipa de 10 megas, que es una central pequeña, que logró vender hasta 1 millón de euros hasta el 31 de diciembre del 2012 en toneladas de CO2. El proyecto en esa época no costaba más o menos entre 12 y 15 millones habrá costado la inversión, y 1 millón de euros se los ha ganado en alrededor de 3 años, adicionales a su venta de energía, adicionales a la venta. Después hay un proyecto grande que logró vender hasta 10 millones de dólares en bonos de carbono. De así, bueno, está el relleno sanitario, que también vendió una buena cantidad de bonos de carbono, y otros proyectos hidroeléctricos que también vendieron bonos de carbono. O sea, pero sí había una experiencia positiva en la venta de estos bonos de carbono en el pasado, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Les quería, ¿por qué se ha contraído el mercado? Porque esto es un mercado como cualquier otro, de oferta y de demanda. Necesitamos tener una intersección entre la curva de oferta y la curva de demanda para formar un precio. La demanda se forma por regulación, no es un mercado regulado. Necesitamos que a los gobiernos les pongan metas de reducción de emisiones para que estos gobiernos puedan comprar las reducciones de emisiones.
Como el protocolo de Kioto terminaba en el 2012 y los países no nos hemos puesto de acuerdo para el siguiente periodo de compromiso, ya no hay esta obligación, y esto ha llevado a que el precio de los bonos de carbono decaiga. Si ustedes ven la gráfica, en los primeros años de este nacimiento de este mercado, los precios casi llegaban a 30 euros. Luego hubo un bajón muy grande en el 2007, y esto fue porque como en un comienzo no se sabía qué cuota poner a los países no sabían qué cuota ponerle a sus empresas, le pusieron cuotas muy holgadas, porque nunca se había medido los gases de efecto invernadero por empresa. Cuando el siguiente periodo de compromiso se ajustaron las cuotas, otra vez en el siguiente periodo van a ver ustedes un pico más grande, que volvieron a subir los precios otra vez alrededor de 30 euros, y luego bajó. En el círculo opuesto el periodo que ha sido más estable. La línea roja son los precios de los bonos de carbono de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Siempre estuvieron por debajo de los que son las cuotas, pero ahí estaban. Y ahí es donde se han vendido los proyectos peruanos, en ese rango. Luego, cuando no hubo periodo de compromiso, no se ratificó, y además, unido a la crisis internacional, es que el precio de carbono casi ha caído a $1 la tonelada para nuestros proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. ¿Qué es lo que viene? Ahora, terminando con el tema del mercado, voy a explicarle un poquito el tema de las negociaciones. Este es el único gráfico que les voy a poner de las negociaciones, que lo resume, porque me imagino que están cansados ya de un día largo de conferencias. Esto comienza en 1992 con la conferencia, cuando se firma la conferencia. En 1997 se da el protocolo de Kioto. Este entra en vigor en el 2005. Pero de ahí, todos estos años, se pusieron las reglas de cómo se iba a ejecutar este mecanismo. El primer periodo de compromiso, 2008-2012, que ya terminó, y lo que en el 2009, 2010 y 2011 se comienza a negociar un segundo periodo de compromiso. Pero como les mencioné, no hubo un acuerdo internacional, pero sí se comprometieron los países a que en el 2015 se iba a negociar este acuerdo, y este nuevo acuerdo internacional iba a entrar en vigor en el 2020. Es decir, que la COP que se va a realizar en Perú es de suma importancia, porque es una pre-COP con respecto a la que se va a realizar en París el próximo año, donde supuestamente se podría llegar a un acuerdo internacional. El periodo de ratificación de este acuerdo va a ir desde el 2015 hasta el 2020, cuando entraría en vigor, ¿no? Entonces, ¿por qué los países no se ponen de acuerdo todavía? En verdad hay muchas explicaciones que darles y sería muy largo, pero lo que ha sucedido es que el panorama mundial ha cambiado desde el primer protocolo de Kioto en el 97 a la fecha. Hay economías que se han desarrollado, como es la economía, como es básicamente China e India. Entonces antes las emisiones de estos países no eran tan importantes como las que son ahora. China se ha convertido en uno de los principales emisores a nivel mundial, y no tenía cuotas de reducción de emisiones antes. Sigue siendo Estados Unidos importante, Europa y todos los demás países, pero hay economías como China, India, Brasil, México, que están comenzando a ser importantes en términos de emisiones. Ahí les he puesto un gráfico del porcentaje de las emisiones mundiales de los países más importantes. Vemos 24% China, la India 5%, Brasil 1%, y etcétera. Estados Unidos 18%. ¿Qué está sucediendo? Para que llegara a no incrementar la temperatura global del planeta del 2%, ya no solamente es necesario que los países desarrollados pongan compromisos de reducción de emisiones, sino que casi la mayoría nos tenemos que comprometer a reducir las emisiones. Entonces estos países que ven sus emisiones en términos per cápita, dicen: mis emisiones en términos per cápita todavía son muy bajas con respecto a las que los países desarrollados tienen. Además, también mencionan que estos países ya se han desarrollado y ellos son los causantes de alguna manera del cambio climático que vivimos actualmente, y que deberían y que no se quiere que se les ponga límites a su desarrollo. Entonces, en ese problema están las negociaciones, en cómo se ponen de acuerdo para que todos se comprometan con el cambio climático y reduzcan sus emisiones. En este periodo del 2012 hasta el 2015, inclusive hasta el 2020, que no hay compromisos globales, lo que están surgiendo son compromisos individuales. Están surgiendo países que tienen iniciativas voluntarias
En Estados Unidos, bueno, está California. En China ya hay pequeños estados donde ya tienen comercios de emisiones. En Japón se está creando un comercio bilateral. En Australia, en Nueva Zelanda, en Brasil, inclusive en Chile. Entonces, lo que están surgiendo son pequeños mercados atomizados. Y eso, bueno, eso no crea suficiente demanda para que los bonos de carbono suban, pero crea un mercado voluntario que se está moviendo, que se están vendiendo bonos de carbono en un mercado voluntario. Los precios son más altos en el mercado voluntario que en el mercado convencional, pero lo que se necesita para vender en esos mercados son proyectos que no solamente disminuyan gases de efecto invernadero, sino que además tengan una contribución al desarrollo sostenible importante, porque el que los compra por una motivación voluntaria lo quiere también por una cuestión de imagen, de marketing, no quiere solamente que reduzcan emisiones, sino que tenga una contribución adicional de repente a las poblaciones que están alrededor, a las comunidades o al país. Acá les dejo, y seguro que les van a repartir las presentaciones después, algunas iniciativas de países de Latinoamérica. Costa Rica, por ejemplo, es un país que se ha comprometido a ser carbono neutral a partir de 2021. Colombia también se está comprometiendo a reducir sus emisiones, Chile también, México también. Y en realidad todos están comprometidos a tratar de avanzar en un acuerdo global, ¿no? Que es difícil de lograr, pero vamos a ver cómo terminan las negociaciones en esta COP y cómo terminan las negociaciones en París luego para llegar a un acuerdo internacional. Lo que sí es cierto que el mercado de carbono tal y como existía fue una plataforma que tuvo sus defectos y sus virtudes, pero la mayor virtud es que es una manera costo efectiva de reducir emisiones y que en el futuro algún mecanismo parecido, de repente no igual, debería funcionar de tal manera que se reduzcan las emisiones de una manera costo efectiva, ¿no? Y eso es todo. Gracias por la atención.